Hay una palabra específica que Jesús usó en Mateo 24:21, una sola palabra en el griego original, que la mayoría de los cristianos nunca examinó con cuidado, y que coloca sobre cada generación que la lee una pregunta incómoda: la gran tribulación, ese período que los predicadores describen como evento futuro, distante, hipotético. Y si lo que Jesús marcó como su gatillo ya se ha manifestado en los últimos años, de forma convergente, medible, verificable, y sin embargo pasó sin que la mayoría lo reconociera, lo que vas a ver en este estudio no es una afirmación sensacionalista, es una lectura honesta del texto bíblico, comparada con datos actuales publicados por agencias seculares, organismos de misión internacional, institutos arqueológicos en Israel y comentaristas escatológicos serios. Una lectura que, sin pretender fijar fechas, sugiere que el reloj profético entró en una fase cuyo significado exige atención inmediata. Antes de seguir, si sientes que este es el momento de leer la Escritura con el rigor que la Escritura misma exige, suscríbete a este canal ahora. Aquí vamos a los textos, no a los titulares. La palabra que Jesús usó fue tlipsis megale. Tlipsis, del verbo dlibo, significa literalmente presión, como cuando se prensa el aceite fuera de la aceituna o el vino fuera del racimo. No significa incomodidad pasajera, describe una compresión tan intensa que produce una separación forzada entre el contenido valioso y la estructura que lo contenía. Megale es el adjetivo que cambia el registro. No cualquier presión, sino una presión grande, superlativa, única. Y cuando Jesús la cualifica en el verso 21 con la frase «como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá», está diciendo que esa presión será singular en la historia. No es un evento que se repite, es un evento que ocurre una sola vez. Si esta definición cambia cómo entiendes el término, quédate conmigo a lo largo de este estudio. Porque lo que vas a descubrir sobre los marcadores cronológicos específicos que Jesús dejó, y lo que esos marcadores revelan cuando se comparan con los datos publicados en los últimos años, no cierra una fecha, pero abre una pregunta que pocos predicadores se atreven a formular abiertamente. Para entender el lugar que ocupa Mateo 24:21 dentro de la escatología bíblica, hay que regresar a Daniel. Daniel 9:27 describe un pacto confirmado por muchos durante una semana, entendida por la mayoría de los comentaristas como un período de 7 años, al final de cuya mitad será quitado el sacrificio y aparecerá la abominación desoladora. Daniel 12:1 agrega: «Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces». La simetría con las palabras de Jesús es exacta. Jesús no estaba inventando un concepto nuevo, estaba señalando el cumplimiento del mapa profético que Daniel había trazado 5 siglos antes. La mayoría de las escuelas escatológicas serias, dispensacionalistas como John Walvoord en Daniel The Key to Prophetic Revelation, pretribulacionistas como Tim LaHaye en Charting the End Times, y autores como Mark Hitchcock en The End o David Jeremiah en The Book of Signs, coinciden en que el periodo de 7 años se divide en 2 mitades. La primera es comúnmente llamada principio de dolores o tribulación inicial. La segunda, más intensa, es la gran tribulación propiamente dicha. El debate entre escuelas es sobre el momento del arrebatamiento y sobre el grado de participación de la Iglesia en el período, pero no sobre la estructura básica, y esa estructura es lo que permite hacer la pregunta cronológica que este video plantea. Jesús en Mateo 24:8 dice: «Todo esto es principio de dolores». La frase griega es archeodinon, arche, comienzo, odín, dolor de parto. La imagen no es aleatoria.
Un parto comienza con contracciones espaciadas, reconocibles, que aumentan en frecuencia e intensidad hasta el momento del alumbramiento. Jesús describió los eventos que preceden a la gran tribulación, usando esa imagen porque las contracciones iniciales no son el parto. Son el aviso irrefutable de que el parto ya está en curso. Y esa distinción cambia todo. Lo que Jesús enumera en los versos siguientes no es la tribulación misma, son las contracciones que anuncian que está a punto de comenzar. Examinemos entonces el primer marcador que Jesús dio. Mateo 24, 6 al 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Levantaráse nación contra nación y reino contra reino. La palabra griega para nación es etnos, el término del cual viene étnico, que no describe simplemente un país moderno, sino un pueblo con identidad cultural compartida. La escala que Jesús describe es multinacional, global, simultánea. Ahora compáralo con los datos actuales. La guerra Rusia-Ucrania, activa desde 2022, el conflicto Israel-Hamás, iniciado en octubre de 2023, las tensiones Irán-Israel, con intercambio directo de ataques en 2024, las crecientes fricciones Taiwán-China, y más de 190 conflictos armados activos registrados por ACLED simultáneamente en años recientes. CIPRI reportó gasto militar global récord, sobrepasando los 2.44 billones de dólares, una cifra sin precedentes. Si este análisis está abriendo algo en ti que necesita ser respondido con fe, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. Esa frase no es decoración, es declaración de posición. El segundo elemento dentro del principio de dolores es el de los terremotos. Mateo 24, 7 continúa: y habrá pestes, y hambres, y terremotos por los lugares. El USGS, Agencia Sismológica Oficial de los Estados Unidos, mantiene registros de magnitud 7 o superior desde hace más de un siglo. Cuando se comparan décadas, la frecuencia absoluta de eventos sísmicos grandes no se ha disparado. El planeta siempre tiembla. Pero el patrón de concentración temporal, sumado a la densidad poblacional actual, que convierte cualquier terremoto en crisis humanitaria masiva, cambia la percepción social de lo que significa terremoto en muchos lugares. Esto no es una afirmación de certeza profética, es una observación que conviene examinar con cuidado antes de descartarla. El tercer elemento es el hambre. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicó en su informe SOFI 2023 que aproximadamente 783 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria crónica. El Programa Mundial de Alimentos reportó que 333 millones enfrentaban inseguridad aguda. Estos son números que superan la población combinada de Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Y si combinamos estos datos con la pérdida de cosechas por eventos climáticos extremos, con la interrupción de cadenas de suministro por conflictos y con el aumento en los precios básicos de alimentos documentado por el Banco Mundial, el cuadro que emerge no contradice lo que Mateo 24:7 anticipó, lo refleja. El cuarto elemento es la peste. La palabra griega en Mateo 24:7 es loimos, que no significa simplemente enfermedad, sino epidemia mortal de escala masiva. La pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2023, con más de 7 millones de muertes registradas oficialmente por la OMS y estimaciones académicas más altas, funcionó como un prototipo global de lo que el término bíblico anticipa. No se trata de decir que COVID fue la peste profética. Sería una afirmación imprudente. Se trata de reconocer que el mundo demostró, en tiempo real, que el elemento descrito por Jesús como precursor del fin es completamente plausible en la escala contemporánea.
Lo que antes era hipotético se volvió experiencia compartida por miles de millones. Observa lo que Jesús hace a continuación. En Mateo 24:8 resume: todo esto es principio de dolores. No dice que estos eventos son la tribulación. Dice que son el comienzo de los dolores que anuncian la tribulación. La distinción es fundamental. Y la frase «cuando oyeréis», en el verso 6, tiene en el griego un tono específico: melesete akouein, estáis por oír. Jesús no describió un evento lejano. Describió la experiencia cotidiana de una generación específica que tendría que escuchar estos reportes, y, aun así, no os turbéis. La advertencia presupone un público que está viviendo precisamente ese tipo de noticia. El siguiente marcador dentro del discurso del Monte de los Olivos es la apostasía masiva. Mateo 24:10-12. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo lo repite en 2 Tesalonicenses 2:3, advirtiendo que vendrá antes la apostasía, en griego apostasía, literalmente un apartarse, antes que se manifieste el hombre de pecado. Esta no es deserción marginal, es un movimiento masivo de separación de la fe apostólica entregada una vez a los santos. El verbo griego para se enfriará, en Mateo 24:12, es psigesetai, futuro pasivo de psico, el mismo verbo del que viene psique, el alma. Pero psico, en su uso original, también describe el enfriamiento de un metal o de un fluido, el paso de estado caliente a estado frío. La imagen sugiere un proceso, no un evento único. El amor no se apaga de golpe, se enfría progresivamente, hasta que lo que antes era ardor se convierte en tibieza, y lo que era tibieza se convierte en indiferencia. Lo que Pew Research y Gallup reportan sobre descenso de asistencia religiosa, sobre la categoría nones, personas sin afiliación religiosa alguna, superando niveles históricos en Occidente, sobre denominaciones tradicionales, abandonando doctrinas centrales que sostuvieron durante 19 siglos, no son meros cambios sociológicos. Visto desde Mateo 24:12, son contracciones del parto. Si este estudio está sirviendo para leer los titulares con otros ojos, toca el botón de «Me gusta ahora». Es un gesto breve que ayuda a que este contenido llegue a otra persona buscando respuestas esta misma semana. El tercer gran marcador que Jesús dio aparece en Mateo 24:14 y funciona como el gatillo cronológico explícito del discurso completo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra griega para entonces es tote, un adverbio temporal que introduce consecuencia cronológica. No es quizá, es entonces. La predicación universal precede, el fin sigue. Y esa secuencia, que durante 19 siglos parecía imposible por limitaciones técnicas, se ha vuelto factualmente alcanzable por primera vez en la historia humana. Wycliffe Bible Translators, fundada en 1942, publica estadísticas actualizadas anualmente. Hasta datos recientes, la Biblia completa o porciones significativas están disponibles en más de 3.700 idiomas, cubriendo al pueblo al que pertenece aproximadamente el 99% de la población mundial. El Joshua Project, que rastrea grupos étnicos no alcanzados, ha documentado reducción sostenida en el número de grupos sin acceso al Evangelio, aunque quedan aún alrededor de 400 grupos considerados no alcanzados por métricas específicas. El alcance digital, transmisiones satelitales cristianas, aplicaciones de audio en cientos de dialectos, distribución online, colocó al mundo en un punto donde la predicación universal dejó de ser meta imposible para volverse meta en cumplimiento final.
Walvoord, en su exégesis de Mateo 24:14, argumenta que la palabra testimonio, martirion en griego, no exige que cada persona acepte el mensaje, sino que cada nación tenga acceso efectivo a la posibilidad de escucharlo. Esa distinción es crucial. El cumplimiento no es estadístico sobre corazones individuales, es estructural sobre alcance geográfico y lingüístico. Y con esa definición, el marcador cronológico que Jesús dejó está más cerca de cumplirse hoy que en cualquier momento de la historia. La puerta que Mateo 24:14 describe ya se entreabrió. El cuarto marcador específico es la persecución global del pueblo cristiano. Mateo 24:9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Open Doors, organización internacional que monitorea persecución cristiana en más de 70 países, publica anualmente la World Watch List. Sus datos recientes indican que aproximadamente 365 millones de cristianos viven en condiciones de alta persecución, niveles que la organización describe como los más altos registrados en sus 3 décadas de observación sistemática. La cifra no es propagandística, es producida con metodología transparente y citada por gobiernos, ONG y organismos de derechos humanos. Corea del Norte lidera consistentemente la lista, con cristianos encarcelados en campos de trabajo cuando su fe es descubierta. Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Irán, India, China aparecen con regularidad entre los primeros 20. En cada uno de estos contextos, la persecución no es anécdota, es política estatal, violencia organizada o tolerancia explícita de violencia comunitaria. Y la expresión aborrecidos de todas las gentes, del verso 9, usa en griego el adjetivo panton, todos, que Jesús emplea en muy pocos lugares del Nuevo Testamento. No habla de hostilidad selectiva en regiones específicas, habla de hostilidad generalizada, global, simultánea. Si esta lectura está confirmando algo que venías intuyendo sobre el momento en que vivimos y sientes que necesitas profundizar lo que la Escritura enseña sobre esta secuencia de eventos antes que los próximos meses la aceleren más, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para estudiar este tema con la seriedad que el texto merece. Y ahora llegamos al marcador que Jesús identificó como la señal exacta del inicio oficial de la gran tribulación propiamente dicha. Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, estar en el lugar santo, el que lee, entienda. Jesús no solo cita a Daniel, interrumpe su discurso para pedir al lector atención específica. El que lee, entienda, es una instrucción editorial deliberada. El texto advierte que este punto exige discernimiento individual del lector, no aceptación pasiva del predicador. El verbo griego que Jesús usa en el verso 15, cuando viereis, es ídete, aoristo subjuntivo de orao, que implica percepción visual directa, no inferencia lejana. Jesús presupone una generación que estará mirando. No está hablando a espectadores ausentes de la historia, está hablando a testigos oculares futuros. Y esa precisión gramatical coloca sobre el lector una responsabilidad interpretativa. No basta con leer el texto, hay que saber reconocer el evento cuando aparezca. Esa es la función de el que lee, entienda. Un llamado a discernimiento activo, no a aceptación pasiva de voces ajenas. La expresión abominación desoladora traduce el griego bdeligma teseremoseos. Bdeligma significa algo repugnante en sentido ritual, algo que profana un espacio consagrado. Eremosis describe desolación, el estado en que queda un lugar después de haber sido vaciado violentamente de su función original.
La combinación nombra una profanación que convierte un espacio santo en un espacio desolado. Daniel 9:27, 11:31 y 12:11 desarrollan el concepto. El primer cumplimiento histórico ocurrió en 167 a.C., cuando Antíoco IV Epífanes ofreció un cerdo sobre el altar del Templo de Jerusalén, un evento documentado por Flavio Josefo y por los libros de los Macabeos. Pero Jesús, hablando casi 2 siglos después, colocó el mismo evento como futuro. Eso sugiere que la profecía tenía una dimensión que no se agotó en el siglo II antes de Cristo. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, documenta en Antigüedades Judías, libro 12, y en La Guerra de los Judíos, los eventos del siglo II antes de Cristo con detalle específico. Antíoco IV Epífanes, gobernante seleucida, entró al Templo de Jerusalén en diciembre del año 167 a.C. Erigió allí una estatua de Zeus olímpico y ordenó el sacrificio de cerdos sobre el altar consagrado al Dios de Israel. Ese evento fue conocido como el Shikutz Meshomem, la abominación desoladora, y produjo la revuelta macabea que recuperó el templo 3 años después. Hanukkah conmemora ese evento hasta hoy. Daniel había profetizado esa profanación específica, pero Jesús, 4 siglos después del cumplimiento de Antíoco, citó la misma profecía como futura. Eso abre la posibilidad de una doble referencia. Un cumplimiento histórico pasado que funciona como prefigura de un cumplimiento escatológico mayor. Y aquí es donde la conversación entra en terreno sensible. Jesús dice, estar en el lugar santo, topos agios en griego. El lugar santo, en el lenguaje del primer siglo, era una referencia específica al complejo del Templo de Jerusalén. Pero el templo fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Durante casi 2000 años no hubo templo físico en Jerusalén. El Templo Institute de Israel, fundado en 1987, ha trabajado sistemáticamente para preparar utensilios, vestiduras sacerdotales, candelabros y mobiliario conformes a las especificaciones de Éxodo, Levítico y Ezequiel, listos para un eventual tercer templo. No se trata de un proyecto marginal. El instituto publica documentación técnica en múltiples idiomas y coopera con académicos religiosos. Pausa rápida. La palabra hebrea para vaca roja en Números 19 es pará adumá. El texto mosaico exige una novilla perfectamente roja, sin mancha ni defecto, que nunca haya llevado yugo, cuyas cenizas servían para purificar ritualmente a quienes hubieran tenido contacto con muerte, una condición previa exigida para el servicio en el templo. En septiembre de 2022, según reportes publicados por medios de Israel, 5 novillas rojas fueron trasladadas desde Texas a Israel bajo supervisión rabínica, y una al menos habría sido confirmada como ritualmente apta. Esto no es predicción, es observación de un hecho noticioso con implicaciones rituales específicas. Lo que significa, o no significa, para la profecía queda abierto. Pero la coincidencia con Números 19 y con la preparación simbólica para el templo es innegable. La cúpula de la roca, estructura islámica construida sobre el monte del templo en el siglo VII, ocupa físicamente el espacio donde la tradición judía sitúa el templo de Salomón y el segundo templo reconstruido tras el exilio. Cualquier intento de construir un tercer templo colisionaría inevitablemente con el monumento islámico. Esto convierte al monte del templo en uno de los focos geopolíticos más sensibles del planeta. Comentaristas escatológicos como Mark Hitchcock y Renald Showers han señalado durante décadas que la convergencia de estos factores, instrumentos preparados, novilla roja disponible, preparación ritual sacerdotal y tensión geopolítica irresuelta,
crea una situación donde la abominación profetizada podría manifestarse sin requerir mucho tiempo de aceleración adicional. La palabra clave aquí es podría, no va a. Estamos en el terreno de la hipótesis informada, no de la certeza. Renald Showers, en The Most High God, A Commentary on the Book of Daniel, desarrolla con rigor exegético la conexión entre las 70 semanas de Daniel 9 y los eventos del fin. Su argumento central es que la semana 70, 7 años finales, funciona como unidad temporal no cumplida aún, separada de las 69 semanas anteriores por el intervalo actual de la era de la Iglesia. La reanudación de esa semana sería marcada por el pacto mencionado en Daniel 9:27 y su punto medio, 3 años y medio después, coincidiría con la abominación profetizada. Esta lectura no es la única posible, pero es la que sostienen la mayoría de los comentaristas dispensacionalistas y funciona como marco interpretativo para entender por qué Mateo 24:15 aún espera cumplimiento. El debate teológico sobre el momento exacto de cumplimiento de Daniel 9:27 divide a escuelas respetables. La posición pretribulacionista, defendida por Walvoord y LaHaye, sitúa el pacto confirmado por 7 años como evento futuro, ligado a la figura del anticristo que emergerá en el escenario mundial. La posición preterista sostiene que gran parte de la profecía se cumplió en los eventos del siglo I, con el cerco romano a Jerusalén. La posición historicista identifica cumplimientos distribuidos a lo largo de la historia de la Iglesia. Cada escuela presenta argumentos exegéticos serios. Lo que une a todas es el reconocimiento de que Daniel y Mateo 24 describen una crisis que supera cualquier tribulación previa. Si esto es cierto, y si combinamos los 4 marcadores ya cumplidos visiblemente, guerras globales simultáneas, hambre masiva, apostasía creciente, alcance evangelístico sin precedentes, persecución récord, con el 5º marcador, cuyos elementos preparatorios han aparecido en la última década, la hipótesis razonable que emerge es que estamos en la transición entre el principio de dolores, descrito por Mateo 24:8, y la gran tribulación propiamente dicha, cuyo gatillo explícito sería la abominación desoladora aún por manifestarse en un lugar santo restaurado. No es certeza, es hipótesis cuidadosa, pero la convergencia merece atención. Piénsalo así. Un meteorólogo no afirma con certeza absoluta que va a llover. Examina presión atmosférica, humedad, temperatura, dirección del viento y emite un pronóstico. Cuando varios indicadores convergen, el pronóstico se vuelve confiable sin ser infalible. La lectura profética responsable funciona con la misma lógica. No se trata de predecir el día exacto. Jesús explícitamente dijo que ese conocimiento queda fuera del alcance humano, según Mateo 24:36. Se trata de leer los indicadores acumulativos y ajustar la postura interior en consecuencia. La Escritura proporciona los indicadores. La observación contemporánea proporciona los datos. La responsabilidad del creyente es hacer la comparación con humildad y honestidad. Mateo 24:29 describe cómo concluye la gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. La palabra griega para inmediatamente es euteos, sin intervalo. La tribulación no se disuelve gradualmente, termina en un evento cósmico visible, paralelo al que Joel 2:31 había profetizado 7 siglos antes. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. La simetría entre Joel y Mateo no es accidental.
Los profetas y los evangelios describen el mismo evento final con vocabulario armonizado. Isaías 13:10 había profetizado exactamente esa secuencia de oscurecimiento cósmico asociado al día del Señor. Ezequiel 32:7 la repite usando el lenguaje del Dios que cubre cielos y oscurece estrellas. El patrón profético es tan consistente que imposibilita leerlo como metáfora meramente literaria. Es un lenguaje específico que los profetas desarrollaron a lo largo de siglos para describir un evento final, visible, cósmicamente inequívoco. Y ese evento, según Mateo 24:30, concluye con la aparición del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. La gran tribulación no termina en ambigüedad, termina en revelación. Y aquí aparece el elemento que muchos lectores de Mateo 24 pasan por alto, y que funciona como la revelación central de este estudio. Mateo 24:22 dice: «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». La palabra griega para acortados es koloboo, un verbo poco común que significa cortar, amputar, reducir algo que naturalmente tendría más extensión. Y la frase «ninguna carne sería salva», uk anesote pasa sarx, es una hipérbole que Jesús reserva para afirmaciones de máxima intensidad. Está diciendo que, sin intervención divina, la humanidad entera sería extinguida por esos eventos. La palabra griega, sarx, carne, en el vocabulario bíblico no se limita al cuerpo humano biológico. Incluye toda vida animal y, por extensión, toda manifestación biológica terrestre. Cuando Jesús dice «ninguna carne sería salva», está describiendo una amenaza no solo contra la humanidad, sino contra la sostenibilidad biológica del planeta entero. Esa escala no era imaginable en el mundo del siglo I, donde la capacidad militar máxima consistía en ejércitos locales, armados con espadas, lanzas y arietes. La afirmación habría sonado como hipérbole poética para sus oyentes inmediatos. Pero Jesús la hizo con peso literal y colocó su cumplimiento en la gran tribulación, un período que, por definición, ocurriría después del siglo I. Observa la implicación silenciosa que Jesús deja. Esa afirmación, que la humanidad entera podría ser extinguida, exige, para ser literalmente cierta, la existencia de un mecanismo técnico capaz de producir extinción humana total. En el siglo I, ningún ejército, ningún emperador, ninguna combinación de guerras conocidas podía amenazar con extinguir a toda la raza humana. La frase habría sido interpretada como hipérbole extrema. Pero desde 1945, la humanidad produjo y acumuló arsenales nucleares capaces, técnicamente hablando, de extinguir casi toda la vida en la superficie del planeta. Las armas biológicas y químicas añaden capas adicionales de capacidad destructiva sin precedentes. Lo que en el siglo I era hipérbole, en el siglo XXI es realidad técnica verificable. Esto no es afirmación de certeza profética, pero sí observación relevante. Por primera vez en 2000 años de lectura de Mateo 24:22, el verso se vuelve técnicamente plausible en sentido literal. Es una de las razones por las cuales comentaristas como David Jeremiah, en The Book of Signs, han señalado que los recursos destructivos actuales representan una singularidad histórica que coincide sugestivamente con el lenguaje que Jesús eligió. No es prueba, es convergencia. Y la convergencia merece reflexión cuidadosa, sin concluir más de lo que el texto autoriza. Hay otro ángulo del verso 22 que merece atención. La frase «por causa de los escogidos», diatus eclectous,
indica que la motivación divina para acortar aquellos días es la protección del remanente fiel. No es acortamiento por política, no por misericordia genérica hacia la humanidad rebelde, sino por amor específico a los que pertenecen a Cristo. Eso implica que incluso en el punto de máxima intensidad de la tribulación, existe un pueblo de Dios presente sobre la tierra, identificable, al que la misericordia divina responde con intervención directa. No todos los creyentes serán retirados antes de esos días. Hay escuelas teológicas serias, como la posición post-tribulacionista defendida por Robert Gundry y la posición preíra de Marvin Rosenthal, que argumentan que la Iglesia atraviesa al menos parte de ese periodo. El debate permanece abierto. Lo que no está en debate es la presencia protectora de Dios para los suyos en cualquier escenario. Antes de cerrar, examinemos 3 objeciones legítimas. La primera: ¿no habla Mateo 24 de eventos ya cumplidos en el año 70 de nuestra era con la destrucción de Jerusalén? Comentaristas preteristas sostienen precisamente eso. Y hay verdad parcial. Lucas 21, versión paralela del mismo discurso, menciona específicamente el cerco de Jerusalén y su destrucción como evento de aquella generación. Pero Mateo 24 incluye elementos: la predicación universal, la reunión cósmica de los escogidos desde los 4 vientos, el oscurecimiento solar visible globalmente, que no se cumplieron en el siglo I. La respuesta responsable es reconocer que la profecía tiene horizonte doble, cumplimiento parcial en el año 70 como prefigura y cumplimiento final en el fin del siglo como realización. La segunda objeción: ¿acaso cada generación no pensó que era la generación del fin? Sí. Desde Ignacio de Antioquía en el siglo II, pasando por movimientos milenaristas medievales, hasta los predicadores de cada siglo moderno, cada era cristiana vio en sus crisis señales del regreso. Esa repetición no invalida la posibilidad actual, la contextualiza. Lo distintivo del momento presente no es la existencia de guerras, o hambres, o persecuciones. Esas existieron siempre. Lo distintivo es la convergencia simultánea de múltiples marcadores en escala global, con medición cuantitativa, en un marco tecnológico que por primera vez hace técnicamente factibles elementos que antes eran hipérboles. Esa convergencia es inédita. No obliga a ninguna certeza de fecha, pero tampoco permite descartar la hipótesis sin examen. La tercera objeción: ¿por qué enfocar esta enseñanza en el viewer individual y no solo en análisis colectivo? Apocalipsis 1:3 responde: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El verbo griego para guardan es tereo, que significa observar, cuidar, mantener en práctica. La profecía bíblica no se dio para curiosidad intelectual, se dio para transformación de comportamiento. El creyente que lee Mateo 24 y no cambia su posición interior, malinterpretó el propósito del texto, por más que haya interpretado correctamente el contenido. Marcos 13, versión paralela del mismo discurso escatológico en el Evangelio de Marcos, añade un detalle que Mateo no enfatiza de la misma manera. Marcos 13:23 dice: Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. La palabra griega para mirad es blépete, imperativo presente activo, continuo, consciente. Jesús no habló de estos marcadores para generar ansiedad pasiva. Habló para equipar a sus seguidores con un marco de interpretación que los protegiera del engaño. Quien conoce los marcadores no cae fácilmente en falsas alarmas ni en falsa seguridad. Esa es la doble protección que el texto proporciona, contra el sensacionalismo por un lado y contra la negación por el otro. Ambos extremos son igualmente peligrosos. La vigilancia informada es el camino bíblico. Entonces, ¿cuál es la postura correcta si estamos efectivamente en la transición hacia la gran tribulación?
Jesús mismo la definió en Mateo 24:42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El imperativo griego gregoreuo es presente activo, velar continuamente, no episódicamente. Lucas 21:28 añade una postura corporal específica. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra levantar es anacupto, enderezarse, enderezar la postura. Jesús no pide ansiedad, pide postura erguida, vigilante, sin miedo paralizante, pero sin negación complaciente. Y Apocalipsis 3:10 contiene una promesa específica para quien mantiene esa postura. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. El verbo tereo aparece 2 veces en la misma frase. El creyente guarda la palabra, y Cristo guarda al creyente en respuesta. La protección no es genérica, es específica, ligada a fidelidad previa y continua. Las promesas del Salmo 91 se alinean aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra no protege a quien solo pasa por ella ocasionalmente, protege a quien habita. Habitar implica residencia continua. Salmo 91, 5 al 7 desarrolla imágenes concretas de esa protección. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Observa que el Salmo no promete ausencia de amenaza, promete protección en medio de ella. No dice, no habrá pestilencia, dice, no temerás la pestilencia, no dice, no caerán 10.000, dice, a ti no llegará. La categoría bíblica de protección no es escape de la situación, es preservación dentro de ella. Ese es el patrón que atraviesa toda la Escritura. Noé preservado dentro del arca mientras el diluvio cubre el mundo, los hebreos preservados dentro de Egipto mientras caen las plagas, Daniel preservado dentro del foso mientras los leones rugen. El modelo divino de rescate no siempre es remoción geográfica. Con frecuencia es presencia protectora en el lugar mismo de la crisis. Piensa en el patrón bíblico del remanente fiel bajo tribulación. José en Egipto atravesó hambre de 7 años preparando granero. Daniel en Babilonia mantuvo oración 3 veces al día bajo amenaza de muerte. Esther en Persia arriesgó la vida diciendo, si perezco, que perezca. Los 3 vivieron dentro del sistema hostil sin huir geográficamente y sin asimilarse espiritualmente. Ese es el modelo. No es escape físico ni rendición ideológica. Es fidelidad localizada con dependencia radical de Dios. Y Juan 16:33 lo condensa. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La palabra griega para he vencido es nenikeka, perfecto activo, describiendo una victoria ya consumada cuyos efectos permanecen. La tribulación es real, pero el marco final ya está resuelto. Y hay algo más en ese patrón que conviene rescatar. Los personajes que atravesaron crisis históricas de nivel tribulacional no fueron héroes superdotados, fueron personas ordinarias, con fidelidad cotidiana acumulada. José no se preparó para ser primer ministro de Egipto el día en que Faraón lo llamó. Se preparó durante 13 años de esclavitud y prisión, manteniendo integridad cuando nadie observaba. Daniel no se preparó para enfrentar reyes el día en que Nabucodonosor lo interpeló. Se preparó durante décadas de oración disciplinada en una ciudad pagana. La tribulación expone lo que años de fidelidad silenciosa construyeron. Eso significa que la pregunta relevante no es ¿cómo sobreviviré cuando llegue?,
sino ¿qué estoy construyendo hoy que aparecerá intacto cuando la presión llegue? Considera además el ejemplo de Noé. Hebreos 11:7 describe su fe con una frase específica. Por fe, Noé, cuando fue avisado por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. La palabra griega para avisado es krematisteis, una palabra técnica que describe una comunicación divina directa y precisa. Noé recibió información específica sobre un evento futuro que ninguna evidencia presente confirmaba, y actuó sobre esa información durante décadas. Esa es la fe bíblica, no certidumbre sobre fechas, sino acción consistente basada en lo que Dios ya reveló. Quien lee Mateo 24 con honestidad tiene en sus manos información proféticamente equivalente a la que Noé tuvo. La pregunta es si actuará sobre ella con la misma seriedad. Tampoco debemos ignorar la dimensión comunitaria de la preparación. Hebreos 10, 24 al 25 advierte: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El texto es explícito. Cuanto más se acerca aquel día, terminología escatológica específica, más esencial se vuelve la reunión del pueblo de Dios. La tribulación no se atraviesa aisladamente, se atraviesa en comunidad fiel, cuerpo articulado, exhortación mutua. El cristiano solitario que cree poder enfrentar esos días por su cuenta ignora el diseño del Nuevo Testamento. El modelo bíblico es remanente colectivo, no supervivencia individualista. El viewer que termina este estudio no debería salir con miedo. Debería salir con claridad. La gran tribulación, según la lectura honesta de Mateo 24 comparada con datos actuales, no parece ser un evento puramente futuro y distante. Los marcadores iniciales que Jesús enumeró se han manifestado con convergencia medible en la última década, y el marcador final, la abominación en el lugar santo, encuentra elementos preparatorios inéditos en la historia. Esto no fija fecha, pero cambia la temperatura de lectura. Lo que Jesús describió no es lejano, es contemporáneo. Y la respuesta no es ansiedad, es velar, levantar la cabeza, habitar en el Altísimo y guardar la palabra de su paciencia. Observa una pregunta práctica que emerge de todo este análisis. Si los marcadores cronológicos que Jesús dio se han cumplido con convergencia visible, y si el marcador final tiene elementos preparatorios inéditos en la historia, ¿qué hace la diferencia entre el creyente que atraviesa este tiempo con estabilidad espiritual y el que colapsa bajo la presión? La respuesta bíblica es sorprendentemente específica. No es la intensidad del conocimiento profético, no es la claridad sobre cronogramas, es la profundidad de la relación con Cristo sostenida antes que la tormenta llegara. Lucas 6, 47 al 49 compara dos casas, una construida sobre roca, otra sobre tierra. El evento que las pone a prueba es idéntico. Una misma inundación. La diferencia entre el colapso y la estabilidad no es el evento, es el fundamento construido durante los años previos a la crisis. Y eso conecta con Mateo 7:24, cuando Jesús cierra el Sermón del Monte, diciendo que el sabio es quien oye estas mis palabras y las hace. El verbo griego es poieo, hacer, ejecutar, practicar. No es el que las escucha, ni el que las estudia, ni el que las enseña a otros. Es el que las hace. Si la gran tribulación ya comenzó en sus fases iniciales, la pregunta relevante para ti ahora mismo no es cuándo terminará, sino qué estás haciendo con lo que ya escuchaste. Mateo 24 no fue dado para análisis intelectual, fue dado para transformación operativa. Y el único lugar donde esa transformación se verifica
es en la cotidianidad posterior a haber leído el texto. Si estás viendo este video precisamente en este momento, no es accidente. La profecía que Pedro describió en Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se cumple en formas que incluyen el alcance digital que hace que estos estudios lleguen a corazones que de otra forma nunca los escucharían. El tiempo del cumplimiento profético es también el tiempo del derramamiento. Y el mismo texto que advierte sobre tribulación, advierte también sobre gracia preparatoria. Mateo 24:22 cerró con «por causa de los escogidos». La abreviación divina opera por amor a los suyos. No estás fuera del plan, estás dentro de él. Observa también Mateo 24:13, un verso breve que suele pasar desapercibido entre los versículos más dramáticos del capítulo. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La palabra griega para perseverare es hipomeinas, del mismo verbo hipomeno que vimos en Apocalipsis 14:12, y significa literalmente permanecer debajo de una carga hasta que termine. Jesús coloca la salvación final del creyente en relación directa con la permanencia bajo presión, no con decisiones iniciales aisladas. Eso no contradice la doctrina de la gracia, la completa. La gracia inicia al creyente en el camino. La perseverancia lo sostiene en él. Y los eventos que Mateo 24 describe son precisamente el contexto donde esa perseverancia se pone a prueba más severamente que en cualquier otro momento de la historia. Hay una dimensión más de esta gracia preparatoria que merece mención. Joel 2:28 al 29. El texto que Pedro citó en Hechos 2 continúa. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa profecía conecta el derramamiento del espíritu con eventos cósmicos inmediatamente posteriores, los mismos que Mateo 24:29 describe al cerrar la tribulación. Es decir, la intensificación profética de los últimos días coincide, según Joel, con una intensificación paralela del derramamiento espiritual sobre toda carne. La gracia y el juicio avanzan simultáneamente. Dios no se retira en el período más crítico de la historia. Se manifiesta con mayor intensidad sobre quienes invocan su nombre. Apocalipsis 22:20 cierra la Biblia entera con una frase que resume la postura correcta. Amén, sí, ven, Señor Jesús. En griego, erchou kurie Jesús, un imperativo presente que no pide llegada lejana, sino llegada urgente. Quien vive con esa oración en los labios no teme los titulares. Los lee como confirmación del mapa que Dios ya le mostró. Y esa confianza no nace de certidumbre sobre fechas, nace de certidumbre sobre el que sostiene las fechas. Observa algo sobre cómo Jesús cierra Mateo 24. No termina con una predicción sobre el anticristo, no termina con una descripción del caos. Termina en los versos 45 al 51, con la imagen de un siervo a quien el Señor dejó encargado de la casa. El siervo fiel es el que al regresar inesperadamente el Señor es hallado haciendo su trabajo asignado, no meditando sobre la fecha, no calculando cronogramas, haciendo. Esa es la definición operativa de preparación que Jesús mismo entregó. Cuanto más se acerca el retorno, más concreta debe ser la fidelidad cotidiana. La tribulación no exige heroísmo extraordinario de los suyos, exige consistencia ordinaria multiplicada por tiempo. Apocalipsis 14:12 captura esta misma postura con una frase densa. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra griega para paciencia es hipomone, literalmente permanecer debajo de. Soportar un peso sin doblarse. No es pasividad,
es resistencia activa bajo presión sostenida, y el texto aparece en medio de la descripción de los eventos más intensos del Apocalipsis. Dios coloca deliberadamente una instrucción pastoral en el punto exacto donde la narrativa alcanza su máxima intensidad. El mensaje es inconfundible. Los santos están presentes dentro del período más duro, y su característica distintiva no es escapar de él, sino permanecer fielmente debajo de su peso sin ser aplastados. Consideremos además Apocalipsis 12:11, que describe cómo los santos vencen en el período más intenso. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. 3 instrumentos concretos. Primero, la sangre del Cordero, posición objetiva delante de Dios garantizada por la obra de Cristo. Segundo, la palabra de su testimonio, confesión activa y fidelidad pública ante el mundo. Tercero, desapego radical de la propia vida, la voluntad de perderla antes que negar al Señor. Ningún creyente atraviesa la tribulación con superpoderes. La atraviesa con estos 3 instrumentos que la Escritura colocó al alcance de cualquier cristiano fiel. Son los mismos que sostuvieron a los mártires de cada siglo, son los mismos que sostendrán al remanente en los días finales. Deuteronomio 29:29 añade una perspectiva esencial para cerrar este estudio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El texto distingue deliberadamente entre 2 categorías. Hay cosas que Dios reserva para sí, la fecha exacta, los detalles específicos de cada evento, el orden preciso de cada secuencia. Y hay cosas que Dios reveló, los marcadores cronológicos, las instrucciones de vigilancia, las promesas de protección, las demandas de fidelidad. Nuestra responsabilidad no se extiende a las cosas secretas, pero sí se extiende totalmente a las cosas reveladas. Intentar forzar conocimiento sobre lo secreto es soberbia. Ignorar lo revelado es negligencia. El camino sabio transita entre ambos extremos con humildad y obediencia. Mantiene los ojos abiertos sobre lo que la Escritura reveló, y mantiene las manos abiertas frente a lo que Dios se reservó para sí. Esa es la postura del creyente maduro en toda generación, y especialmente en la generación que probablemente ve acumularse los marcadores finales del mapa profético. Si has llegado hasta aquí y sientes que estás listo para vivir esta generación con los ojos abiertos y el corazón firme, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. Te dejé otro video en pantalla ahora mismo. El siguiente paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.